va a exponerla a fin de que sea usada por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces tenemos nuestra Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 16. Nos dice así la Escritura: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Bien, vemos al inicio, en la primera clase, hablamos de la necesidad del llamado, y fíjate algo importante que nos está hablando aquí nuestro Señor Jesús. Dice que Él nos escogió a nosotros, Él nos eligió a nosotros. Fíjate qué hermoso es esto, porque Dios, Jesús, nuestro Jesús, lo primero que vio en nosotros o pensó para poder tener su equipo, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Y lo hizo con los discípulos, es que primero Él observó la condición de nosotros, y recordemos esto, que lo que Él miró fue nuestro corazón. Lo primero que Dios mira en nosotros es nuestro corazón. Él no mira los errores, los pecados, los defectos. Él no mira eso. Porque para eso, para Jesús, eso es algo posible de cambiar para Él. Para Él todo es posible, mis amados hermanos. Entonces, lo primero que vio Jesús en nosotros fue nuestro corazón, a lo mismo que hizo con los discípulos. Vio su corazón, vio que ellos estaban trabajando, como tú y yo trabajamos en lo secular. Él vio eso, pero vio la disponibilidad, vio un corazón, amados hermanos, dispuestos a seguirlo. Amén. No sé cuántos de los que están aquí, obviamente todos llegamos a los pies del Señor por varias circunstancias, pero esas circunstancias por las que el Señor nos hizo pasar y que fueron el motivo para que nosotros nos pudiéramos acercar a Él, Jesús lo entrelazó para que nosotros pudiésemos llegar a sus pies. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque Jesús va a usar muchos métodos, amados hermanos, para acercarnos a Él. Uno, primero tiene que poner la necesidad, la necesidad en nosotros, porque si en nosotros no hay cierta necesidad o cierto problema o cierta angustia o cierta enfermedad, nosotros nunca vamos a voltear a ver a Jesús, al Padre, al Sanador, al Libertador, jamás. Aunque estemos como estemos, siempre, no sé si usted ha escuchado ese dicho que dice: Dios aprieta pero no ahorca. Entonces Dios lo que hizo fue apretarnos un poquito nuestra vida, asfixiarla, ¿verdad? Para que nosotros pudiésemos acercarnos a Él, para que nosotros pudiésemos: Señor, aquí estamos, ayúdanos, ya no podemos con esta situación, ya se agotaron todos mis recursos, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús hizo con cada uno de nosotros, que nosotros agotamos todos nuestros recursos, nuestras fuerzas, amados hermanos, para podernos acercar a Él. Entonces, fíjate qué hermoso nos está hablando aquí el Señor en esta parte de la Escritura, tan solo en el tema que dice Jesús la vid verdadera, ¿verdad? Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Fíjate qué cosas tan importantes nuestro Jesús nos pide. Nos pide que tenemos que ir, ¿verdad? Y nos pide que tenemos que llevar fruto. Pero fíjate lo que Él demanda de nosotros: que nuestro fruto permanezca. ¿Se da cuenta? Y para que nuestros frutos permanezcan en nuestra vida, nosotros tenemos que estar tomados
de la vid verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Si tú no estás tomado de la mano de la vid verdadera, tus frutos no van a ser reconocidos. Una de las cosas que el Padre empieza a manifestar en nosotros en el cielo es que nos da a conocer, Él nos da a conocer a todo su reino, primeramente porque le recibimos como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Nos reconoce y nos estipula en una acta de vida, que es el libro de la vida. Él pone nuestro nombre, ¿verdad?, en el libro de la vida y nos reconoce como hijos. Entonces, primero nosotros somos reconocidos como hijos y ahí es cuando empieza el trabajo del Señor Jesús a nuestras vidas. Entonces, Él nos está pidiendo que tenemos que llevar fruto, mis amados hermanos. Entonces, todos aquellos que somos llamados a ser salvos, a ser llamados por Él, escogidos por Él, nosotros tenemos que llevar frutos. Y uno de los primeros frutos que debemos de llevar es arrepentimiento, es arrepentimiento y llevar una vida de consagración al Señor. Los primeros frutos que nosotros tenemos que manifestar es el arrepentimiento, de acuerdo a lo que nos hablan los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que es el amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Fíjate cuántos frutos nosotros tenemos que dar. Amor, paz, mansedumbre, templanza, benignidad, amor. Todos esos frutos nosotros tenemos que empezarlos a manifestar de acuerdo a nuestro caminar. Ahora, tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que está hablando desde el inicio, que es la necesidad del llamado? Porque todo esto que Jesús deposita en nuestras vidas, desde un inicio, Él nos capacita de todo, amados hermanos. De todo, nos capacita de los 9 dones, de los 9 frutos. Pone su esencia, pone su misericordia, pone su amor, pone su pasión. Amén. Todo eso nuestro Jesús lo pone en nuestra vida. Entonces, todos los hombres son llamados a ser salvos. Fíjese aquí esta parte, mis amados hermanos. Dice, todos los hombres son llamados a ser salvos, pero no todos los salvos son llamados al ministerio. ¿Me está escuchando? No todos los hombres son llamados a ser salvos, pero no todos los salvos son llamados al ministerio. Amén. Son salvos, sí, por gracia, pero no muchos son llamados al ministerio. Y ahí se encierra algo así como, ay, a ver cómo. Entonces, ¿para qué voy a estar en el reino? Muy hermano, en el reino de Dios hay mucho trabajo por hacer. Y el trabajo que más sobresale es que nosotros estemos dando las buenas nuevas de salvación. Si nosotros no hablamos las buenas nuevas de salvación, nosotros no podemos ser calificados. Te lo digo así, nosotros no podemos ser calificados. ¿Sabes por qué? Porque si Jesús tuvo paciencia con nosotros, Él esperó, fue paciente en esperarnos para que nosotros pudiéramos confesar con nuestra boca, nosotros tenemos que ser pacientes con aquellos que aún no han llegado en el camino. Entonces, tenemos que entender que Dios trabaja con toda clase de personas, mis amados hermanos, con toda clase de personas. Además, Él nos conoce perfectamente. Amén.
Él nos conoce perfectamente, amados hermanos, por eso dice que aquí nos dice que Él nos eligió, Él nos llamó, pero aquí hay que enfatizar algo. Dice que nosotros tenemos que llevar fruto. Ahora, ¿qué fruto es el que tú quieres llevar en tu caminar? Amor, pasión, gozo, benignidad, templanza, porque muchos batallamos en el carácter, amados hermanos. Somos muy explosivos. No nos pueden decir mi alma porque ya queremos nuestra casita aparte, ¿verdad? Aún siendo ya cristianos, aún siendo ya de muchos años en el caminar cristiano, tenemos un carácter que nosotros mismos ni nos aguantamos. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no nos dejamos moldear por el Señor, trabajar por el Señor, siempre vamos a estar topándonos con la pared, mis amados hermanos. Entonces, debe de haber una necesidad. ¿Cuál es mi necesidad como hija de Dios? Primero, es que tengo que bogar mar adentro. Cuando yo bogo mar adentro, estamos hablando de sumergirme en la presencia del Señor, porque ahí el Espíritu de Dios va a poner el querer como el hacer, y Él va a poner su buena voluntad para que nosotros podamos operar en el llamado. Boga mar adentro, amado hermano, amada hermana. Boga mar adentro, deja de estar en la orillita. Boga mar adentro nos está hablando que nosotros estamos, o Jesús nos está llevando a ser atrevidos, como lo hizo con Pedro. Jesús estaba al otro extremo de la laguna o del mar, ¿verdad? Y le dijo, ven, Pedro. ¿Se acuerda de esa parte de la escritura? Que lo hizo caminar, ¿verdad? Lo hizo caminar sobre las aguas. Estamos hablando que cuando nosotros bogamos mar adentro, nosotros vamos a empezar a experimentar cosas sobrenaturales, cosas que están fuera de lo común, de lo que vivimos a diario, mis amados hermanos. Y todos nosotros que somos llamados a desarrollar un llamado, un ministerio, nosotros tenemos que estar en el reino, tenemos que estar, mis amados hermanos, en la atmósfera espiritual, en una atmósfera espiritual. Amén. Nosotros ya no somos personas comunes. Nosotros ya no somos personas, ahora sí que ya no somos de este mundo. Estamos en este mundo, como dice la escritura, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y si nosotros no somos de este mundo, nosotros tenemos que reflejar la gloria del Señor aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo se mueve un profeta? ¿Cómo se mueve un pastor? ¿Cómo se mueve un apóstol? ¿Cómo se mueve? Bueno, primero para moverse lo tiene que mover el Espíritu Santo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos movernos por sí solos. Hay muchos que se mueven por sí solos y en vez de llevar al pueblo del Señor a cosas buenas, los están llevando a cosas tremendas, a enseñanzas tremendas que no proceden del cielo. Y nosotros, mis amados hermanos, dentro de estos frutos, nosotros tenemos que tener ese principio, un principio de lo que nos habla Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Debe de haber temor. Cualquier llamado que tú tengas, profeta, apóstol, evangelista, maestro, debe de haber este principio, temor a Jehová.
El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque eso te va a ayudar, amados hermanos, amadas hermanas, a que nunca te salgas de la regla o de las reglas que el Señor pone. Nunca vas a traicionar el reino del Señor, nunca vas a traicionar ni vas a alterar lo que dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, entonces, amados hermanos, vamos a cometer muchos errores, vamos a estar hablando cosas que no son del corazón de papá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjate, Dios trabaja con las personas que Él llama conforme a su gracia y propósito. Entonces, esto es interesante, mis amados, observar que Dios llama conforme a lo que Él ve en nuestros corazones. Esto es interesante. Es muy interesante y nosotros tenemos que observar. ¿Por qué? Porque el Señor va a trabajar conforme lo que hay en nuestro corazón. Ahora, ahí es como que pensar, ¿verdad? Tenemos que pensar, híjoles, ¿y ahora cómo está mi corazón? ¿O qué es lo que hay en mi corazón? ¿O qué debería de haber en mi corazón? ¿Qué debería de haber en nuestro corazón? ¿Cómo tendría que estar nuestro corazón? Porque me dice aquí, hermanos, amados hermanos, que Dios llama conforme a lo que Él ve. Ahora, ¿qué hay en nuestro corazón? Dice la Escritura que de nuestro corazón salen las guerras. Tremendo, ¿verdad? De nuestro corazón, en nuestro corazón hay guerra. Pero dentro de todo eso, de lo que ve el Jesús, que hay guerra, hay división, hay rencor, hay resentimiento, hay frustración, hay muchas cosas dentro de lo, porque dice la Escritura que Él escudriña lo profundo de nuestro corazón, es decir, que Él está escarbando. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere encontrar, Él está en la plena confianza, mis amados hermanos, de que todavía en nuestro corazón hay algo que puede encontrar nuestro Señor Jesús que le va a ser útil. Ahora muchos decimos, ay Señor, ¿por qué te fijaste en mí? Si yo soy bien malvada, yo soy el peor de las personas. Pues sí, de lo más vil y menospreciado, Dios escogió, ¿no? Decía David, de lo más vil y menospreciado, David, ¿verdad? Fue escogido. Ahora, de lo más vil y menospreciado, el Señor te escogió. ¿Por qué? Porque el Señor lo que vio en tu corazón fue algo sumamente importante para Él y de mucho valor. Ahora, fíjate lo que te estoy diciendo. Jesús vio algo muy importante que lo vio con mucho valor y dijo, aquí voy a establecer mi reino y yo lo voy a llamar como un príncipe, como un sacerdote, como un pueblo escogido, un real sacerdocio. Fíjate todas las cosas que Dios estableció antes de que tú seas profeta, pastor, apóstol, te estableció como un sacerdote. ¿Me está escuchando? Como un sacerdote, como un príncipe. Ay, qué hermoso, amado hermano. Yo sí me gozaría. ¿Por qué? Porque me ha puesto como una princesa, como una ministra, ¿verdad? Fíjate qué hermoso. Yo me gozo, amado hermano. Yo no sé si usted se goce o no se goce, pero
Tan solo el haber tenido Jesús esa delicadeza de sentarse y decir, a ver, voy a buscar en Juanito o en Panchita, voy a empezar a buscar y voy a empezar a buscar porque sé que hay algo ahí. Y entonces encontró una necesidad. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque solamente lo que pasó durante todo ese proceso, cuando nosotros venimos a la tierra y fuimos contaminados por el pecado de Adán, nosotros venimos con esa genealogía de nuestro Señor. Ajá. Venimos de un reino con sangre real. Por lo menos yo sí, yo no sé tú. Yo sí vengo de un reino con sangre real. Y fíjate, dice la Escritura que nos estableció como embajadores. ¿Me está escuchando? Él me estableció como una embajadora. Antes de ser profeta o antes de ser pastora, Él me estableció como una embajadora. ¿De qué? De su reino. Entonces, amados hermanos, el llamado a profeta o apóstol o maestro es solamente como un nombre más, ¿no? Un nombre más, pero realmente nosotros hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Hemos sido constituidos y llamados y establecidos como embajadores del reino del Señor. Ahora, no estoy menospreciando el nombre de profeta, ¿no? Porque muchos pelean eso y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Creo que si tú estás aquí en el grupo, en la escuela de profetas para prepararnos, para aprender, creo que lo primero que tenemos que entender que nosotros somos, yo creo que sí lo entienden todos, somos esos embajadores que nuestro Señor ha establecido. Y lo que yo les decía, muchos reclaman o se enojan porque no les llamas profetas, ¿no? Les dices, hola hermano, bendiciones, ¿cómo estás? Soy profeta. Incluso algunos hasta sacan sus tarjetitas de presentación. Sabe, hermano, un verdadero profeta, un verdadero apóstol, un verdadero evangelista no necesita presentarse, no necesita tener eso, porque el que te representa es el Espíritu Santo y el que da testimonio de ti es el Espíritu Santo. Y como por eso estamos hablando, tocamos esta parte de la Escritura. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. O sea, dése cuenta qué tan importante es que nosotros estemos desarrollando buenos frutos. Nos dice la misma Escritura, porque por sus frutos serán conocidos o seremos conocidos. Si nosotros llevamos frutos dignos de arrepentimiento, que estamos llevando una vida íntegra, santa, obediente, humilde, y eso el Señor en la madrugada me hablaba, de humildad y obediencia. Humildad y obediencia. Humildad, creo que también en las ministraciones, en una de las ministraciones el Señor hablaba de humildad y obediencia, pero el Señor me lo volvía a recordar en la madrugada. Obediencia y humildad te abren las puertas, amados hermanos. No necesitas tarjeta de presentación. Espero no lastimar el corazón de algunos o ofenderlos, hermanitos, pero es que esa es la realidad. Esa es la realidad. No necesitas una tarjeta de presentación. Cuando el Señor reconoce
a un profeta, a un verdadero profeta, porque tiene buenos frutos, porque ha pasado, ha sido calificado por medio de sus procesos, ¿verdad? Siempre vamos a ser procesados por el fuego, hermanos. ¿Y qué es lo que hace el fuego? Purifica, ¿verdad? El fuego purifica. Entonces, imagínate que todo el tiempo estemos siendo purificados por el fuego, 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 fuego del Señor. ¿Cuántos quieren un fuego del Señor? Yo sí quiero. Yo sí quiero que el Señor esté purificando mi vida, amados hermanos, porque todos los días de nuestra vida, estando en este mundo, estamos siendo, si nosotros no nos reafirmamos, si nosotros no ponemos los pies sobre la tierra y si nosotros no buscamos del Señor, si nosotros no bogamos mar adentro, vamos a ser arrastrados, vamos a ser llevados a toda la perversidad que se está manifestando en el mundo. Y lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura. Que en los últimos tiempos muchos se enfriarán y aún a los escogidos los engañarán o los santos serán engañados. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, tenemos que llevar frutos, buenos frutos, ¿verdad? Estamos siendo trabajados, procesados y tenemos que desarrollar esos frutos. El que no tiene amor, como dice la Escritura, el que no tiene sabiduría, inteligencia, pídala. El que esté falto de amor, pues pídalo, amado hermano. El que no es paciente, pídalo. Hablaba la vez pasada de la paciencia. La paciencia produce prueba y la prueba produce una esperanza. 3 cosas que también nosotros tenemos que manifestar. Paciencia, prueba y esperanza. Amén. Y en la necesidad de que el Señor nos llame, no sé cuál, hacia dónde quisieras que el Señor te usara, amado hermano, ¿no? En la clase primera que tuvimos, decía una hermanita que el Señor, a ella le habían profetizado que tenía el don de sanidad y estamos hablando de dones. Y para que nosotros empiecen a manifestar, pues salga a orar por los enfermos, ¿no? Si usted tiene mucho amor, si está lleno del amor de Dios, salga a hablar del amor de Dios y externelo. ¿Cómo podrías externar el amor de Dios en una persona? Solo con decirle, ay, manito, te amo. No, eso no es suficiente. Es la atención. Por ejemplo, aquí los varones que están, ¿cómo usted enamoró a su esposa? Con detalles, ¿no? ¿Sí o no? Varones, levante la mano. ¿Cómo enamoró a su esposa? Con detalles. Y cuando le invitaba a usted a tomar un café o salían al parque, pues le decía, ten mi vida preciosa, te ves hermosa, hoy estás más bella que ayer. Y tú empezabas a usar ese tipo de palabras con todo el respeto, mis hermanitas y los hermanos, con todo el respeto. Así, cuando nosotros somos llenos del amor de Dios, cuando nosotros somos llenos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a desarrollar el llamado cualquiera que sea, amados hermanos, porque todo lo vamos a hacer con amor. El ejemplo que también les daba y que el Señor siempre me habla es, todo lo que hagas, hazlo por amor al Señor y no para los hombres. Amén. Recuerde, tocando un poquito el tema del matrimonio, que no es el tema, pero no sé por qué el Señor lo está poniendo en mi boca, algo está pasando por ahí. Dice que el varón tiene que hacerlo
tiene que hacer las cosas por amor, o sea, las cosas que le pida a su esposa, las tiene que hacer por amor al Señor. Amén. Es decir, que usted tiene que ver en su esposa al Señor. Y dirían los varones, ay, ¿cómo, Señor? ¿Cómo es que voy a hacer eso? ¿Que no ves cómo es mi esposa? El Señor diría lo mismo. ¿Por qué voy a hacer yo eso? Pero el Señor sabe, nos ama tanto que lo que Él no mira es la apariencia, sino que mira el corazón. Entonces, aquí lo que a mí me llama mucho la atención, mis amaditos hermanos, mis amados hermanos, es esto, que tenemos que llevar fruto. Profeta, evangelista, maestro, pastor, debe de llevar fruto, fruto y mucho fruto, y no solamente está hablando en el punto de las almas. No solamente el punto de las almas, amados hermanos, sino el fruto de la paciencia, el amor, la obediencia. Recuerde lo que nos dice la Escritura, que Él no quiere sacrificio. Él quiere obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vayamos rápidamente a Romanos capítulo 10, verso 14 y 15, y le voy a pedir por ahí al hermanito de la camisa negra que trae aquí su gorrita negra, no sé cómo se llama el hermanito, si puede abrir su micrófono, me puede dar su nombre. Lolita, Okay. ¿cómo está? Bendición. Bendición. Daniel Sánchez. Mucho gusto, hermanito Fabián. Entonces, Romanos capítulo 10, verso 14 y 15, vamos a darle lectura, amado hermano. Romanos 14, 10, 14 y 15. Sí. Ok. ¿Cómo pues invocará aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Fíjate lo que nos está diciendo esta parte de la Escritura. Amén. Ahora, este llamado de evangelismo no solamente son para los evangelistas, es para todos aquellos que somos llamados al camino. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos nada más quieren ser profetas de naciones, a los púlpitos, a los eventos, ¿verdad? O los evangelistas. El evangelista, si entiendes tu parte de su llamado, él sabe que todo el tiempo, donde quiera que camine, tendrá que hablar del Señor Jesús, antes que de él. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, si nosotros somos embajadores del Señor, ¿a quién tendríamos que presentar? Alguien que me pueda decir, a ver, el matrimonio que está aquí de la playera blanca con la hermanita, ok, hermanito, ¿puede abrir su micrófono y decirme a quién tendríamos que presentar primeramente antes que nosotros? Ya les di la respuesta. Al Señor. Obviamente. Tú no puedes llegar, ay, soy el profeta tal de la nación tal y hago miles de milagros. No, hermano. No, usted primero tiene que presentar, vengo de parte del Señor. ¿No? ¿Sí o no, hermano? Mueva su cabecita para no sentirme solita. ¿A quién tiene que presentar? El Señor no puede ir atrás de nosotros.
El Señor va delante de nosotros y Él es el que abre el camino, amados hermanos. Él es el que nos hace el llamado. Él es el que nos usa, amados hermanos. Nosotros solamente somos vasos. Él es el que pone su esencia y pone las palabras en nuestra boca para que nosotros demos a conocer su poder, demos a conocer su poder y demos a conocer su corazón, amado hermano. Y para que nosotros podamos dar a conocer su corazón, nosotros tenemos que estar mar adentro, en su presencia, buscando su presencia, anhelando su presencia. Amados hermanos, porque estando en su presencia, nosotros vamos a empezar a recibir, el Señor nos va a empezar a mostrar, es más, el Señor nos va a sacar de esta dimensión terrenal y nos va a dimensionar a su presencia, nos va a permitir estar en su trono, amados hermanos, y ahí el Señor va a establecer la palabra profética, la palabra, amados hermanos, que tiene que ser establecida primeramente nosotros y después para aquellos para quienes la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que tenemos que llevar fruto. A mí, yo me gozo, amados hermanos, y siento un gozo en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús buscó y buscó y buscó hasta que encontró en mí y dijo, a ella yo la voy a capacitar, a ella yo la voy a enseñar, a ella, porque yo la diseñé. ¿Sabe usted? Diga, yo soy diseñado para estar en la gloria de Dios. Diga, yo soy y estoy diseñado para estar en la gloria de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el primer milagro que tú recibiste, ¿cuál es? Hermanita que trae su blusa moteada, negro con puntitos blancos, puede abrir su micrófono y decirme su nombre. ¿Cuál es el primer milagro que usted recibió, mi amada hermana? Bendiciones, mi hermana, para todos mis hermanos. El primer milagro que yo recibí fue la salvación de mi alma. Amén, gloria. Y en todos recibimos. ¿Cuántos dicen amén? El primer milagro fue la salvación. Mientras nosotros ya estábamos destinados para la muerte eterna, Jesús vino. Yo pago. Y el precio que Él pagó, amados hermanos, es invaluable. Amén. Por eso es importante que el llamado que tú tengas, tienes que valorarlo y recordar que lo que Dios ha depositado no es tuyo. ¿Me está escuchando? Tampoco son tus almas y tampoco es tu iglesia. ¿Me está escuchando? Entonces tenemos que aprender, fíjese que hasta eso tenemos que aprender a hablar, porque muchos dicen mi iglesia. Ah, pues ¿cuándo moriste por ella? ¿Cuándo moriste por ella? No, no es tu iglesia, es la iglesia del Señor. Y nosotros como representantes de ella, ¿verdad? De su iglesia del Señor, tenemos que decirle, Señor, eres tú. Yo anhelo que todos los que estemos aquí, yo anhelo, mis amados hermanos, que podamos llevar a cabo la tarea que el Señor nos dejó y que la concluyamos todos los que estamos aquí, todos, y lleguemos a la meta, para que cuando el Señor nos llame a su presencia, Él diga, buen siervo fiel, en lo poco te llamé y en lo mucho te pondré. ¿No? Entra al gozo de tu Señor. Ah, qué hermoso.
Porque mientras nosotros fuimos fieles en lo poco aquí, Él nos va a poner en lo mucho allá. Ahora, muchos pueden darle interpretación a esta parte de la escritura, porque todos quieren que si mientras tú eres fiel en lo poco, que te ponga como un grande profeta con mucha unción y Ok, tú quieres llegar a ser un profeta de mucha unción, tienes que pagar el precio. Paga el precio. Hello. Tenemos que pagar el precio. Amén. ¿Quieres ser un pastor, un mega pastor, un mega maestro, un mega apóstol? Paga el precio. Tienes que ser procesado. Todos los días de tu vida tienes que ser procesado. Es como cuando le preguntan al pastor Jorge, ¿y cuándo se van a acabar mis ataques? ¿Cuándo van a dejar de molestarme los hechiceros, los brujos, los demonios? Pues nunca, porque estamos en una guerra. ¿Me está escuchando? Nosotros nunca vamos a dejar de ser procesados. ¿Por qué? Porque en el proceso viene la perfección. Y dice la Escritura, amado hermano, que nosotros somos llamados a ser como ese varón perfecto. ¿Y quién es ese varón perfecto? Alguien que me pueda decir, no veo a los demás, veo la cámara de algunos otros en oscuro, pero los que están aquí, o alguien que ponga ahí el corazoncito, quiero participar. Jesucristo. Jesús es el varón perfecto. Entonces, ¿quién tiene que? Jesús, está la esencia de Jesús en nuestra vida, ¿cierto o no? Jesús mismo, pero nosotros tenemos que demostrar a Jesús como el varón perfecto, ¿me entiende? Él nos ve perfectos, pero nosotros tenemos que dar a conocer esa perfección a los que nos rodean, porque hay que ser sinceros, porque cuando te ve alguien de los que te rodean, te dicen, no, ¿cuándo va a ser perfecto? No, ¿cuándo va a cambiar? No, ¿me entiende? No tendríamos que preocuparnos por lo que dice la gente de nosotros, de que si cambiamos o no cambiamos. Más bien, tendríamos que ponerles atención porque entonces está pasando algo que nos están diciendo que tenemos que cambiar. ¿Está escuchando? No hay profetas perfectos que no puedan equivocarse. El único perfecto fue Jesús. El único santo, mismo Jesús dijo, el único bueno es mi Padre. Fíjense, mismo Jesús reconoció que el único bueno era su Padre. ¿Me está escuchando? No hay superungidos y aquel que diga que es el profeta o el apóstol superungido, ya perdió el piso. No, entonces, ¿cómo? Entonces, simplemente es la unción del Señor. Y si nosotros no apreciamos la unción, así como llegó, se puede ir. ¿Me está escuchando? Así como llega la unción profética, la unción apostólica, la unción pastoral, la unción del maestro, la unción del evangelista, así como llega, así se puede ir, amado hermano, con malos frutos. ¿Cómo empieza a irse la unción de nosotros cuando nosotros empezamos a maltratar el pueblo amado del Señor? ¿Me está escuchando? Porque empiezas a pecar, empiezas a tocar algo valioso que es del Señor. ¿El Señor cómo llama a su pueblo?
la niña de mis ojos. ¿Cómo llama el Señor a su pueblo? Lo habla en Cantar de los Cantares y vemos cómo el Señor expresa su amor, su enamoramiento a su iglesia. Y luego a veces nosotros, no, el pueblo de Dios es tremendo. Dígame, hermanito, dígame, ¿quiere hablar algo el hermanito de la playera blanca? Con su esposita que está a su lado. Ah, ok. ¿Cómo expresa el Señor? Entonces, imagínate cómo el Señor se expresa de ti. Cantar de los Cantares. ¿Quieres sentir el amor de Dios cuando te sientes solo, triste, que nadie te quiere y todos te odian? Vaya y lea Cantar de Cantares. Cuando sientes que en tu casa, en el pueblo, la sociedad te rechaza por causa de nuestro Señor amado y sientes un vacío, pues vaya y lea Cantar de Cantares para que no deje de sentir el amor, el aprecio, el valor que tiene nuestro Padre hacia nosotros. Entonces, fíjate qué importante es todo esto, mis amados hermanos, porque esto no debe de olvidársenos, cualquiera que sea nuestro llamado. Ahora, ¿cuántos profetas de los que están aquí en el grupo o cuántos han sido llamados a ser profetas? Aviente sus corazoncitos, amados hermanos, para saber. Sin pena, sin temor. ¿Cuántos son llamados pastores, evangelistas, maestros? Avienten sus corazoncitos para saber que me están escuchando. Amén. Gloria a Dios. Ahora, todos debemos de tener, todos, absolutamente todos, mis amados hermanos, debemos de tener algo de profeta. Todos. Recuerden lo que les dije de los 5 ministerios del pastor. Obviamente es pastor, evangelista, maestro, apóstol y profeta. Él desarrolla los 5 ministerios. Ahora, pero también hay otras características del pastor. El pastor debe de tener espalda de burro. Espalda de burro. Así, ¿por qué espalda de burro, hermana? Pues porque él tiene que cargar con todos los problemas del pueblo, con todas las cargas que trae el pueblo. Y el burro, ¿verdad? La característica de ese animalito es fuerte y lleva cargas pesadas. La segunda característica que debe tener el pastor, amados hermanos, es estómago de basurero. Ay, ¿por qué, pastora, estómago de basurero? Pues porque tiene que, a donde quiera que lo inviten a predicar, tiene que comerse todo lo que le dan. Y ahora usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el basurero? Porque si ustedes se dan cuenta, no sé, acá en mi país, los que recogen la basura, luego a veces veo que están comiendo, ponen su comida ahí en el carro de la basura. Y vemos que no se enferman. Todas las bacterias y todo, y luego a veces hasta los vemos, pues, sí se han de lavar las manos, yo no digo que no, pero imagínense qué tan contaminados están que así comen y no les hace daño. Por eso es bueno que todos tenemos que orar antes de que llevemos el alimento a la boca para que nada mortífero nos dañe, ¿no?
¿Y cuál es la otra? ¿Cuál es la otra característica del pastor? Que tiene que tener una lengua. Lengua, obviamente la lengua del profeta. Lenguas. Todos estos, está hablando de las lenguas angélicas y lenguas de fuego, amados hermanos. El pastor no debe de tener una lengua, y muchos de nosotros tenemos lenguas, pero lenguas largas. ¿Verdad? ¿Cuántos tienen el don de lengua? Con sus corazoncitos. ¿Don de lenguas? Ponga ahí su corazoncito. ¿Y los demás no tienen don de lenguas, amados hermanos? Todos debemos de tener don de lengua. E interpretación de lengua, que eso es parte del estudio profético que vamos a estar viendo. Pero pasa que muchos tenemos el don, pero el don de lengua larga, amados hermanos. Y ese es un problema dentro de las iglesias. Cuando no hay el discernimiento, la lengua larga habla de murmuraciones, críticas, juicios, y ese es un pecado terrible. Y es una puerta de entrada a los demonios para dividir y destruir las iglesias, destruir matrimonios, destruir ministerios, destruir llamados. Entonces tenemos que tener cuidado, aún de nosotros mismos, amados hermanos. Entonces, vayamos rápidamente. Entonces, a Romanos 1:1. Romanos 1:1, mis amados hermanos. Vaya poniendo atención, vaya escribiendo, eso es bueno. Romanos 1:1, alguien que le quiera dar lectura, puede, no sé, puede abrir su micrófono, lanzar un corazoncito. Buenas noches. Ok, ¿cómo se llama? Tania Alarcón, de acá de Tania. Ecuador. Léalo, Romanos 1:1. Sí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Pablo, ¿verdad? Vemos todo lo que era antes Pablo, ¿verdad? Llamado Saulo. Antes llamado Saulo, ahora Pablo. Vemos cómo era Saulo, un tremendo, decía la pastora Marta, un tremendo secuestrador, un perseguidor, ¿verdad? De los cristianos en aquellos tiempos. Era pues, malo el varón, pero Jesús vio algo en él. Y fíjate qué tremendo, porque dice, llamado a ser apóstol. Amén. Apartado para el evangelio de quién? De Dios. Ahora, la hermanita, la que leyó ahorita, ¿cómo se llama, hermanita? ¿Se me fue su nombre? Tania. Ok, la hermanita fue llamada sierva de Jesucristo, llamada a ser profeta, pero apartada para el evangelio del Señor. Ajá. O sea, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Que tiene que dar a conocer el evangelio antes de ir a profetizar. Primero das a conocer, y fíjate qué tremendo, porque muchos dicen en cuestión de llamados, no, yo soy el profeta y yo no hago la tarea del evangelista. El evangelista que haga su trabajo. Yo nada más soy profeta y a mí nadie me mueve de aquí. No, hermano, estás mal. Ya cuando empezamos
a pensar de esa manera, ya estamos mal. ¿Por qué? Porque el apóstol, como el pastor, como el evangelista, somos llamados a establecer y a declarar las buenas nuevas de salvación. Primero fuimos apartados, ¿para quién? Para el Señor. Después, el apóstol tiene que hacer su labor, que tiene que establecer iglesias. Pero no solo es de ir y levantar, ahí síganse, ¿no? No, tiene que desarrollar su llamado apostólico y tener el cuidado y seguir evangelizando para que esas iglesias que levantó tiene que llevar o mandar ovejitas, ¿no? Para que esos pastores se hagan cargo de esas ovejitas, al igual el pastor, al igual el profeta. Y aquí muchos podrían meter esa parte o esa enseñanza de que somos un solo cuerpo, pero la nariz tiene su función de nariz y la mano tiene la función de la mano y la mano no puede hacer la función de la nariz. Aunque ahí es otra enseñanza, después la vamos a ver más adelante dentro del estudio profético, amados hermanos. Pero todos nosotros, dígale que está a su lado, al que tiene a alguien a su lado, dígale, eres llamado a dar las buenas nuevas de salvación. Dile, antes de que seas profeta, antes de que seas evangelista, antes de que seas apóstol, eres llamado a llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces ahí, mi amado hermano, cuando tú eres llevado a dar las buenas nuevas de salvación, ahí entonces vas a empezar a desarrollar ya sea lo profético, ya sea llamado maestro, llamado evangelista, ahí en el campo, ahí donde la gente está necesitando una palabra de consolación, una palabra de exhortación y una palabra de edificación, que esto es lo que se tiene que mover en un profeta. Palabra de consolación, palabra de edificación, consolación, edificación y exhortación. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que debe de mover un profeta. Consolación, edificación y exhortación. Amén. Podemos ir a Efesios capítulo 4, verso 11. Lo leímos en la clase primera. Dice ahí Efesios capítulo 4, 11, que Él constituyó, pero si alguien le puede dar lectura, sería de mucha bendición. Quien esté y quiera participar, lance un corazoncito para saber, porque no los veo a todos. Ok, quien sea, de su nombre, por favor. Bendiciones, soy la hermana Alejandra. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Y luego fíjate lo que dice el 12, a fin de perfeccionar. ¿A quién? A los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Dice, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que quedarnos con esta parte de la escritura, amados hermanos, porque esto es lo que vamos a desarrollar. Los que somos constituidos y llamados a ser apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Ajá. Tenemos que perfeccionarnos los unos a los otros. Tenemos que edificarnos los unos a los otros. ¿Me está escuchando? Dice en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad. O sea, ¿qué nos está llamando el Señor? A la unidad. No podemos estar divididos. A la unidad, fíjense, de la fe, como lo que vivieron en los Hechos, en el libro de los Hechos. Todos estaban unánimes y en una misma fe, en un mismo sentir.
Y se da cuenta ahí la historia, lo que nos habla el libro de los Hechos, que cuando llegaron a esa unidad, dice que el Espíritu Santo descendió sobre todos ellos. Y vieron muchas manifestaciones. El poder de Dios y la gloria de Dios se manifestó ahí a tal punto que muchos se convirtieron, ¿verdad? Pero también se dice, amados hermanos, que los hechiceros y los brujos en aquellos tiempos fueron y llevaron todos sus libros y fueron quemados. Entonces, cuando hay esa unidad, cuando nosotros llegamos a esa unidad como cuerpo de Cristo, entonces vamos a ver la gloria de Dios. Por eso esto es bien tremendo, amados hermanos. Y el diablo se ríe de nosotros porque dice, ¿cómo puede ser posible que el pueblo de Dios no pueda estar unido? Por eso ellos hacen de nosotros lo que ellos quieren, porque no hay unidad en el cuerpo de Cristo. Ahora, todos los que estamos aquí, mis amados hermanos preciosos, los amo mucho, los quiero mucho. Todos tenemos que estar unidos porque somos un solo cuerpo. ¿Está de acuerdo conmigo? Usted no es más que yo, ni yo soy más que usted. Si usted me quiere decir hermana, gloria a Dios. Si usted me quiere decir señora, gloria a Dios. Si usted me quiere decir profeta, gloria a Dios. Yo no me preocupa eso. Pero tenemos que estar en un mismo sentir, en un mismo acuerdo, y todos estamos, mis amados hermanos, para dar nuestra opinión con humildad. ¿Me está escuchando? Porque de esa manera estamos siendo reeducados. El pueblo de Dios tiene que ser reeducados. Entonces, en el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos tenemos que tener una misma fe, amados hermanos, y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que tener el conocimiento de nuestro Señor Jesús. El reino de Dios establecido en nosotros. Y luego fíjate aquí, lo tremendo dice, a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate hasta dónde tenemos que llegar. Ahora quiero que usted me diga, siendo profeta, siendo apóstol, ¿ya llegó a esta plenitud? ¿Ya llegó a esta plenitud, amado hermano? Entonces, ¿por qué ahora los profetas de estos tiempos se sienten más que Jesús? O los apóstoles, ¿por qué se sienten más que Jesús? Cuando pasa eso es porque se olvidaron quién es el que hace todo. ¿Quién es el que hace todo? ¿Quién es el que hace los milagros? ¿Quién es el que hace que nosotros respiremos? ¿Quién es el que hace que tú comas? ¿Quién es? No vayas a decir, no, pues yo por mi esfuerzo, yo por mi trabajo, yo por mi preparación, no, hermano, usted come y usted está preparado y tiene una carrera pues porque Dios se lo ha permitido, ¿no? Entonces, fíjese, todos tenemos que llegar a la perfección y a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, todavía no llevamos ni la mitad, ni la cuarta parte de llegar a esa estatura, pero estamos en el proceso. ¿Cuántos dicen amén? Y mientras más sea doloroso el proceso, usted aguante y soporte. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él no pone pruebas que no podamos soportar. ¿Me está escuchando? Todos hemos sido formados y diseñados para recibir esa fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Oh. Gloria a Dios. Bien, voy a concluir con este tema, mis amados hermanos, y vamos a cerrar con esta parte de la Escritura. Santiago, capítulo 1, verso 8. ¿Alguien que le dé lectura?
Santiago, capítulo 1, verso 8. ¿Lo leo yo? Buenas tardes. Buenas tardes. En el nombre de Jesús leo Santiago capítulo 1, verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén, hasta ahí. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. El llamado, amados hermanos, te establece. El llamado te establece. Y el consejo que nos está hablando aquí el apóstol Santiago nos está diciendo que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que establecer en nuestra vida es que no podemos ser de doble ánimo. Si Dios te dijo, eres profeta, eso es lo que vas a desarrollar. No puedes andar en un sentir de doble ánimo. Ay, hoy quiero ser profeta, ya no me gustó. Mañana quiero ser evangelista. Y va probando, ¿no? Cada llamado va probando. No, porque el que te hace el llamado es Dios. Y si Dios primero te llama por evangelista, y luego por pastor, y luego por apóstol, por profeta, y luego por maestro, ¿verdad? Y luego por apóstol, pues va a ser Dios. ¿Por qué? Porque te está guiando de la mano. Y cuando tú te sientas desanimado, dice la escritura que diga el débil fuerte soy, ¿verdad? Y Él nos va a dar fortaleza a continuar con nuestro llamado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una persona que es llamada y sabe y reconoce su llamado de parte de Dios, es establecido, ¿verdad? Él es establecido en la roca. Cuando eres una persona llamada y sabes y reconoces tu llamado, el mismo Dios te establece en la roca. ¿Y quién es la roca? Nuestro Jesús. Amén. ¿Y quién es el que te va a guiar a toda verdad? El Espíritu de verdad. Por eso es importante que nosotros intimemos con el Espíritu Santo. Y cuando yo te estoy diciendo boga mar adentro, bueno, no porque yo lo diga, sino porque lo establece la escritura de boga mar adentro, es porque vas a tener comunión con el Espíritu Santo y es el que te va a dar la dirección. La dirección. Y ahí, amado hermano, lo que hasta ahorita no has experimentado en el llamado o en el llamado y en la comunión con el Espíritu Santo, vas a poder entender y ver y escuchar muchas cosas de las que ahorita no has podido ni ver ni escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que las cosas que no hemos visto ni oído son para nosotros. Por eso en aquellos tiempos los apóstoles deseaban ellos vivir estos tiempos que nosotros vamos a vivir. Y usted dice, ¿por qué? Porque nosotros las viviremos mayores que ellos. Lo que ellos no pudieron vivir en su tiempo, nosotros, mis amados hermanos, las vamos a vivir. Nosotros las vamos a experimentar. Nosotros las vamos a ver. Las vamos a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? La autoridad del llamado. Cierro con esto. Mateo 10:1 dice, entonces llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad.
sobre los espíritus inmundos para que los acechen, para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, tu llamado tiene que tener autoridad. ¿Cuál es el versículo que respalda esto? Mateo 10:1. Tu llamado tiene que ser genuino. Amén. Y lo que va a traer esa certeza de que es genuino es que en ti hay autoridad, como la hubo en Jesús, ¿verdad? Dice que la autoridad que Jesús y el poder que Jesús emanaba de su vida, dice que los demonios al verlo de lejos le gritaban, porque veían la autoridad de Jesús a lo lejos. Y eso es lo que debe de pasar en nosotros. Que en tu llamado debe de haber autoridad. Entonces, cuando los demonios que hay en las personas te ven de lejos, te digan, no, tú ¿por qué estás aquí? Fíjate, como testimonio. Y estoy hablando de cuando era bebé en el Evangelio. Me invita una hermanita y me dice, hermana, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes acompañar? Vamos a ir a orar por una persona que está manifestada. Y yo le dije, sí, vamos. Y fuimos. Entonces, cuando a mí me hacen pasar primero, ¿no? Y la hermana esta que estaba manifestada estaba en el piso, y cuando voltea a verme, me dice, tú ¿qué haces aquí? Y yo decía, no, pues yo ¿qué hago aquí? Como no sabía porque era nuevecita, amados hermanos, pues solamente me quedé, pues me invitaron a mí. Eso fue lo que les respondí. Me invitaron a mí hasta ahora que yo lo empecé a entender. Oh, la autoridad que había en mí, ¿verdad? Jesús en mí. Lo único que hice fue hacerme a un lado y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Y saben qué empezó a decirme el Espíritu Santo? Vas a ministrarla, vas a hablarle y vas a ministrarle amor, porque en ella había un espíritu de rechazo, un espíritu de odio y un espíritu de venganza. Se manifestaron los tres. Y ella se movía como una serpiente en el piso. Empezamos a orar por ella y una vez que me amenazó y me dijo, te voy a destruir, y ya sabe que el demonio es así, ¿no? Bien amenazador. Y cuando hace eso, lo que hago yo es abrazarla y empezarle a ministrar amor, 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 hasta que después me empezaron a platicar que esta hermanita de niña fue entregada por su abuela al enemigo. Y obviamente que cuando ellos tenían sus reuniones en casas, pues siempre se manifestaba, pero porque estaba entregada. Pero entonces debe de haber autoridad, en tu llamado debe de haber autoridad, y esa autoridad el Padre te la da. Amén. En tu llamado debe de haber autoridad. Que imagínate, tú reprendes a un demonio sin tener autoridad, pues se va a reír de ti. Y ha pasado. Se empiezan a reír. Tú no me puedes sacar. ¿No? Que sí, uno cuando no tiene esa, y esa autoridad también sabe, hermano, cómo se va a fortalecer y cómo va a ser genuina esa autoridad en la búsqueda, en la intimidad. En la intimidad, y Dios te da todo, hermano.
te da paz, te da gozo, te da autoridad, te da unción, te da revelación, te da adoración, te da cánticos nuevos. Si no tienes lenguas, el Señor te da las lenguas. Si no tienes interpretación de lenguas, el Señor te las da. Si no tienes visión, el Señor te la da. Si no sueñas, el Señor te lo da. Pero necesitamos intimar con el Espíritu Santo, amados hermanos. El grupo que está aquí, necesitamos intimar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tu llamado tiene que tener autoridad. Efesios, estoy que cierro y cierro, pero el Señor me está recordando. Efesios 3:7. Ahora sí les prometo que con esto concluyo. 3:7. Tu llamado debe de tener seguridad. ¿Qué dice Efesios 3:7? Alguien que le dé lectura. Amén. Bien, la palabra de Dios dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. Yo fui ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido según la operación de su poder. Amén. Qué hermoso es esto, mis amados hermanos, se me fue la luz. Entonces, se nos fue la luz, pero bueno, concluyo con esto, amados hermanos, y si está, gloria a Dios, ya llegó. Dice así, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Amén. Del cual yo fui hecho ministro. ¿Por el don de qué? De la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, hay una seguridad en nuestro llamado por la gracia. Es un don que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios. Según, fíjense, según la operación de su poder. Entonces, entendamos esta parte de la escritura. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don. ¿De quién? De Dios. ¿Cuál es ese don? La gracia. La gracia. La gracia de Dios que me ha sido dada según la operación. ¿Quién tuvo que operar en mí? Dios. Perdón, para ser llamado su ministro. Amén. Tengo que ser llamado por Dios y por el don de la gracia del Señor, por su gracia. Fíjate qué hermoso es esto. Porque la gracia de Dios opera en tu vida para hacerte ya el llamado ministro, para ser llamado ministro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es importante saber que eres llamado. Amén. Y todos los que estamos aquí hemos sido llamados, ¿sí o no? Ponga su corazoncito ahí, hermanito. ¿Somos llamados, sí o no, por el Señor? Sí. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que hayamos sido establecidos en el vientre de nuestra madre. Amén. Entonces, ¿desde cuándo somos llamados? Desde antes de la fundación del mundo. Por la gracia de nuestro Señor. Y el don perfecto nos llamó como ministros. Amén. Gloria a Dios.
¿Alguna duda, pregunta? Vamos a empezar con respuestas, con preguntas, mis amados hermanos. ¿Alguna duda? Que levante o ponga ahí un corazoncito. Con toda libertad. Tenemos, Pastor Jorge, ¿cuánto tiempo tenemos de preguntas y respuestas? O Adriana, no sé quién me pueda apoyar ahí. El necesario, paz. Tenga libertad. Donde habita el Espíritu de Dios hay libertad. Lo que usted considere. Ok, gloria a Dios. Amén. Perdón, Preguntas, pastora, hermanos. Pastora Nolita. Amén. Soy la hermana Alejandra. La palabra antes de Efesios, donde habla de la autoridad, ¿cuál es? Por favor, me la repite. El versículo. Mateo 10:1. Gracias, pastora, le bendiga. ¿De qué? Bendición. Con toda libertad, si se equivocan, no pasa nada. Así aprendemos. No pasa nada si nos equivocamos, si hacemos, no pasa nada. Aquí vamos a aprender todo. Pastora Lolita, buenas tardes, bendiciones. Sí. Yo quería hacer una consulta aquí. A ver, cuando habló de lo del corazón, que el corazón el Señor vea lo que hay en nuestro corazón, sí. Pero, por ejemplo, yo en David, por ejemplo, yo siempre pensaba, Dios preparó ese corazón para sus propósitos. Claro, independiente que él tiene ese libre albedrío de elegir y todo, pero él puso algo especial para que ese corazón fuera fiel a él. Ese concepto que yo, digamos, yo veía así y pienso que también en nosotros, porque él también va poniendo características especiales, determinadas a lo mejor, y que eso nos ayuda también a acercarnos a Dios. Eso le quería yo decir. ¿Qué me dice de respecto? Sí, exactamente. O sea, Dios de alguna manera va a poner una característica a desarrollar en ti. Por ejemplo, es que a veces hasta en tu forma de hablar, Dios también, es que Dios es muy observador en sus hijos. Por eso lo que Él hizo, lo hizo perfecto. En Él, lo que Él hizo en nosotros no lo hizo imperfecto, lo hizo perfecto. Incluso hasta en nuestra forma de hablar. Él se fija, amados hermanos. Porque de ahí va a sacar mucho provecho de nosotros. ¿Me está escuchando? Por eso es que el enemigo siempre va a ensuciar nuestra forma de hablar. Si nosotros, por ejemplo, somos personitas que hablamos mucho, y no paramos de hablar, el enemigo lo va a usar en contaminar nuestra lengua, ¿no? Lo que hablaba de las lenguas largas, de la murmuración y eso. Entonces, por ejemplo, cuando Dios vio el corazón de David, recuerde que lo que vio fue su corazón, no fue su apariencia. Mientras sus hermanos lo menospreciaban, ¿verdad? Porque pues, tú vete, tú nada más ve y cuida las ovejas de nuestro padre, tú estás preparado nada más para ser un pastor de ovejas. Sin pensar que sus mismos hermanos estaban profetizando que iba a ser un pastor, ¿verdad? Un pastor, pero un pastor con mucha unción, a tal punto que el Señor lo estableció como el rey de Israel. Entonces, fíjate que cuando Dios ve tu corazón, mi amada hermana, te va a establecer. Primero te establece en su reino. Y si te establece en su reino, tú, ¿verdad? Lo que Dios vio en tu corazón es que ella, mi amada sierva, va a establecer mi reino aquí en la tierra. Amén. Entonces Dios miró en ti que si tú eres una persona con autoridad,
que reconoce quién es el que te llamó, entonces eso, ¿verdad? Un corazón disponible, con disposición, entonces Dios te va a usar para establecer su reino aquí en la tierra. Entonces sí, Dios pone ciertas características, y si por ejemplo a ti Dios te ha levantado como evangelista, pues siempre vas a estar hablando de la palabra, cualquiera que se te presente, hasta los animalitos les vas a estar predicando, ¿no? Hasta las flores, cuando estés ahí echándole agüita a las flores, fíjate que el Señor Jesús así te creó y no te gustaría recibirlo, entonces eso es, mi amado hermano, un evangelista, ¿sí? O sea, cuando es un evangelista no puede ir por las calles con la boca cerrada, esa es la verdad. Y bueno, aquí me imagino que hay varios evangelistas y está el pastor Jorge, ¿no? El pastor Jorge siempre nos da el testimonio que donde quiera que vaya le anda predicando a la gente, ¿no? Entonces, esa es la característica de un evangelista. El profeta, pues el profeta siempre va a andar queriendo profetizarle, ¿no? Pero ahí es cuando el profeta siempre, ahí tenemos que educar al profeta, amado hermano, porque el profeta donde quiera quiere andar profetizando cuando el Señor no le ha dado ninguna palabra. Sí, y ahí es donde debemos de tener nosotros los profetas, ¿no? Si el Señor no te habla, fíjate, a mí me ha pasado mucho. Había un pastor que cada que me veía y me decía, ¿qué ves en mí? ¿Qué ves en mí? Y yo, pues nada, yo no veo en ti. ¿Qué te ha hablado el Señor de mí? No, pues tampoco me ha hablado nada. O sea, el hermano siempre que me veía quería que yo le profetizara. No, pues espérate. Cuando el Señor me diga algo, pues te lo digo, ¿no? Entonces no podemos, los profetas no podemos andar ahí, hablando cosas que no vienen de parte del Señor y aparte, por experiencia, híjoles, es que lo profético es tan delicado, mis amados hermanos, que si tú no te dejas tocar el corazón y si no le entregas todo tu corazón al Señor, vas a cometer muchos errores. Luego van a estar hablando demonios a través de ti. Y eso es bien tremendo. Es algo horrible, no sé, lo recomiendo. Entonces, si Dios vio en tu corazón que eres un evangelista, tienes que tener esas características de evangelista. Ya te di cuál es esa característica. Que a donde quiera que vayas, vas a estar evangelizando, vas a estar dando a conocer la salvación. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí quedó clara tu pregunta, amada hermana? ¿Alguien más? Sí, buenas noches, profeta. Una pregunta. Usted habló acerca de intimar con el Señor, con el Espíritu Santo. ¿Podría usted dar varios ejemplos de intimar con el Señor, con el Espíritu Santo, de trabajar esa relación? Intimar con el Espíritu Santo es apártate de las cosas que estás haciendo, de las cosas seculares y toma un tiempo. Yo estoy acostumbrada a que cuando quiero y el mismo Espíritu te hace sentir, el mismo Espíritu Santo te hace sentir cuando Él quiere que estés con Él. Entonces, cuando Él pide estar en su presencia, yo tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo, porque Él requiere toda mi atención. Amén. Y yo empiezo a adorar, le empiezo a hablar, precioso Espíritu Santo, aquí estoy, dime tú, porque es una conversación, intimar es una conversación, amados hermanos, es como lo que usted y yo estamos haciendo, es el ejemplo que les estaba dando de los matrimonios. ¿Cómo enamoró usted a su esposa? Pues con palabras dulces, con palabras hermosas, con una atención, ¿verdad? El mejor regalo que nosotros le podemos dar al Espíritu Santo es nosotros mismos con un corazón contrito y humillado.
Es el mejor regalo que le podemos dar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede manifestar en un corazón sucio. Amén. Por eso intimar con Él antes de que tú tengas esa relación con Él, tienes que ponerte a cuentas, desechar todo lo que pudo haber surgido durante tu día y intimar con Él es adorar, exaltar, platicar con Él, decirle tus preocupaciones, decirle cuánto lo amas, decirle, o sea, tú tienes que tener toda la atención para con el Espíritu Santo. ¿Quieres profundizar más de lo que te estoy diciendo? Apártate, vete de la ciudad, vete a un cerro, vete a una cueva, vete a un hotel, ahí. No salgas de ahí hasta que el Espíritu Santo te lo indique, porque a veces el Espíritu Santo tiene tantas cosas que enseñarnos y mostrarnos y llenarnos, amados hermanos, para que nosotros seamos llenos de su poder, llenos de su unción y sobre todo de su dirección. Amén. Mis tiempos de intimar con el Señor, independientemente de mis tiempos de oración e intercesión, es antes de. Yo, por ejemplo, en las madrugadas tengo 1 hora o 2 horas antes, intimo con el Señor mis cosas y después entro al grupo para empezar el tiempo de intercesión y todo eso. Ese es mi ejemplo que yo te puedo dar. Amén, amado hermano. Con la palabra amén. puedes intimar con la palabra, puedes estar leyendo los salmos. Es una manera de estar hablando con el Espíritu Santo. Y ahí, esto es lo más hermoso, que cuando tú empiezas a hablar con el Espíritu Santo, empiezas a hablar a través de los salmos, empieza la revelación, te empieza a revelar tantas cosas a través de los salmos el Señor, que tú te quedas, wow, qué hermoso es esto, qué precioso es esto. Y ahí es cuando te empieza a revelar el Señor la palabra. Y cuando te empieza a revelar el Señor la palabra, entonces ya tienes una palabra que sale del corazón de Dios y la puedes establecer al pueblo. Amén. Amén. ¿Alguien más? Y buenas noches, amada pastora. Amén. María del Carmen me saluda. Yo quería preguntarle un poquitito si realmente los profetas tienen características especiales o, como usted dice, de que tienen que cumplir con todos los otros ministerios primero. Eso nomás vendría a ser como las características especiales del profeta. Y le cuento por qué. Le cuento un poquitito lo que yo entendí más o menos. De que cuando se es llamado profeta, los profetas tienen cosas sobrenaturales de niño, cosas muy sobrenaturales le pasan de niño. Algunos aún en el vientre de su madre. Tienen también mucha vida solo, ya sea de niño, de adulto, pasan muchas cosas, mucho tiempo solo en soledad. Y experiencias sobrenaturales que yo tuve, por ejemplo, yo tuve mucho problema en mi familia porque cuando yo me separé, mis hijos eran adolescentes y cuando empezaron a crecer tuve problemas muy graves y el Señor me revelaba cosas con una palabra de ciencia y un sueño. Y yo entiendo de que esas son cosas que el Señor usa con los profetas, por eso le preguntaba si tienen características especiales los llamados profetas. Gracias, pastora. Sí, bueno, no podríamos llevarlo como algo especial, ¿no? Todos somos especiales en el reino del Señor, porque a cada quien se nos ha dado una porción, ¿no? A cada quien se nos ha dado una fe, a cada quien se nos ha dado un don. Entonces, digo, tanto el profeta como el pastor, como todo profeta tiene que pasar desde el evangelismo, el pastorado y todo eso, ¿no? Es que por eso yo les decía, es que a veces el profeta nada más quiere ser profeta y no quiere ser enseñado, ¿no? No quiere pasar por ese proceso de pastor. Nadie quiere ser pastor.
Nadie quiere ser pastor, porque los ejemplos que yo les daba, ¿no? El pastor debe de tener espalda de burro. Se oye así como muy tosco, ¿verdad, hermanos? Pero es que el pastor viene cargando todas las cargas del pueblo. Obviamente que el pastor no está para resolverle la vida al pueblo, pero sí está que todo lo que él esté recibiendo de las almitas que el Señor le permite, todo lo tiene que estar llevando al Padre para que no se cargue el corazón del pastor. Ahora, te voy a decir una cosa, aquí es un testimonio. Todo ministro, llámese como se llame, profeta, pastor, si no se deja ministrar por el Padre, puede suceder que su corazón explote. Y te estoy hablando de lo físico. ¿Por qué? Porque los pastores tendemos a quererle solucionar la vida a las ovejas, ¿no? Y no es así. Estoy hablando de un testimonio de un pastor profeta que quería solucionar la vida de su iglesia cuando el único que soluciona y cambia la vida de su pueblo, pues es el Señor. Pero él se le olvidó que todo lo tenía que filtrar en la presencia del Señor, también dándole como otra respuesta al hermanito que decía de cómo intimar con el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, estamos intimando con Él y diciéndole, toma las cargas de tu pueblo, ¿no? Entonces, todos somos especiales, mi amada hermana, porque todos recibimos una revelación, todos recibimos sueños y visiones, no nada más el profeta, ¿no? Sí, somos llamados desde el vientre porque lo establece la escritura. Ajá. Pero también no lleguemos a ese extremo, ¿no? De decir, no, yo profetizaba desde el vientre de mi madre, ¿no? Porque no, eso no. Todos somos especiales en el reino del Señor, mi amada hermanita. Amén. Sí, Dios te da sueños y visiones, sí, Dios te habla, como avisar a lo que está aconteciendo o prepararte. O sea, lo que tú recibes como revelaciones para prepararte primeramente tú. Ahora, otras características de un profeta, lo puedes anotar, que también lo vamos a ver en el estudio del profeta, es un profeta no puede profetizar muerte, ni casamientos, ni embarazos. Eso no lo puede profetizar un siervo que es llamado como profeta. A menos de que el Señor te lo permita, pero tiene que ser personal con la persona. Mientras no lo puedes dar así a público, ¿no? No puede ser eso, ¿no? No se puede profetizar, embarazos, ni noviazgos, ni casamientos, ni muerte. Amén. ¿Sí, hermanita? Sí, mi hermana. Muchas gracias. Yo decía, por ejemplo, el tema de cargarse con los problemas ajenos. Si eso se consigue en intimidad, porque yo mi primer fracaso que tuve cuando empecé en los caminos del Señor, que salía a visitar el hospital y me cargué con los problemas del hospital, quería solucionarla todo y no podía. Hasta que el Señor mismo me enseñó cómo hacer para llevar las cargas sobre Él. Está escrito eso, de llevar las cargas al Señor. Sí, claro. Entonces, así debe de ser. Se aprende. Y así es en todas las cosas, en toda la comunión que tenemos con el Señor nos va enseñando en todo. Amén. Y también nos pide
por ejemplo, para prepararnos para algo que viene en la familia, por ejemplo, nos pide tantos días de ayuno, por ejemplo. En eso también el Señor nos va guiando. Gracias, mi amada pastora, por su No, respuesta. ¿de qué, amada? ¿Alguien más, amados hermanos? Sí, pastora. Disculpe, delante no le puedo decir gracias porque se me cerró la pantalla. Pero, No pasa ¿sabe? Tenía una duda, quería una pregunta también, que respecto a cuando dice, si tienes don de sanidad, por ejemplo, que vaya y ore para sanar a la persona. Pero es que también yo he leído que dice que uno no imponga manos a la ligera, o sea, ahí tendría que ser guiada por el Señor, o es que si alguien le dice, necesito oración o sanidad, y uno va y ora y prueba nomás, o cómo se hace. Esto pasa como cuando a Jesús le decían que por qué tenía que sanar en el día de reposo, ¿no? Que no estaba permitido. Era una necesidad que se presentaba, amado hermano. Era una necesidad. Si hay una necesidad y tú sabes que tienes el don de milagros o el don de sanidad, pues tú tienes que ir porque hay una necesidad. Obviamente que antes de que tú vayas, pues tú te oras al Padre, te cubres con la sangre del Cordero y que sea el Señor que te use, ¿verdad? Y si el Señor te mueve a imponer manos, ponlas. Si el Señor no te lo permite, pues no las pongas. O sea, con la sola oración, que tú empieces a declarar de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo, se manifiesta el milagro. Amén. Pero si el Señor te dice, ponle tu mano en el estómago, lo vas a tener que hacer sin temor, porque si vas con temor Sí. Es que me no, refiero pues, yo, por entonces, ejemplo, si el... no se escuchó, pero le digo yo que, por ejemplo, si es que no es, por ejemplo, ya uno ora y el Señor no en ese momento no le está diciendo si anda o no anda, sino que simplemente uno iría porque sabe que lo tiene nada más. por obediencia, amada hermana, por obediencia, porque hay una persona que está necesitando, y si esa persona requiere también de la salvación, pues tú tienes que ir. Tienes que ir, porque primero tiene que recibir, si no ha recibido a Jesús y primero recibe la sanidad, pues no, primero tiene que ser salva su alma. Llévala a Cristo y el Señor, si te lleva a imponer manos, pues hazlo, si no, no. Muy bien, muchas gracias. No, ¿de qué, hermanita? ¿Alguien más? Pastora Lolita, Amén. quiero preguntar algo que realmente nunca he tenido la oportunidad de que alguien me hable o me aclare sobre esto. Desde antes de yo llegar al Señor, yo veía demonios, tenía muchos sueños y en el sueño yo veía que era Satanás. Y donde quiera que voy, veo demonios, los escucho, los veo. Eso ha sido siempre, siempre. Nunca he tenido un pastor que me explique, que me apoye. Donde quiera que he estado, he salido como lo peor, siempre he sido rechazada, inclusive mi familia, en general toda mi familia, mis amigos, todo. Esto también hace parte del llamado de un profeta. No, ahí se te tiene que ministrar en el alma. Se te tiene que orar para que dejes de ver demonios. Porque cuando el Señor abre nuestra visión, no necesariamente tienes que estar viendo demonios en todas partes, porque luego hasta en la sopa vas a querer ver demonios o vas a ver demonios y no es así. Tu visión está contaminada y se te tiene que orar. No para que se cierre la visión,
se te tiene que orar para que tu visión sea sanada, sea pura, ¿no? Cuando el Señor te permite ver, te quiera permitir ver un lugar que esté infestado de demonios, pues el Señor te lo permite y Él te dirige, pero hasta ahí. Pero que estés viendo por todas partes, pues eso es un tormento para tu vida. Estás atormentada por ese punto, entonces se te tiene que ministrar para que tu visión sea dirigida por el Espíritu de Dios, amada hermanita. Se te tiene que ministrar en el alma. Puede haber algo que está provocando que te rechacen, porque eso es lo que hacen los demonios. Los demonios provocan que te rechacen, ¿no? Y también porque hay un cierto llamado ahí. Amén. El enemigo no quiere que tú lo desarrolles, por eso te hace sentir así, ¿no? Pero una vida que está, ya sea cual sea, digo, porque los que estamos aquí, al menos yo, no sé a quién más, por ejemplo, mi hija Adriana o la pastora Martita, esposa del pastor Jorge, tienen visión y no donde quiera que ellas van, están viendo demonios. Eso no es bueno, no es correcto. Entonces se te tiene que ministrar, tu pastor te tiene que ministrar, no sé, tendrías que acercarte a tu pastor y decirle a tu pastor, necesito que ore por mí para que mi visión esté siendo dirigida por el Espíritu de Dios. No sé si ahí el pastor Jorge pueda orar por ti, no sé, amada hermana, y ya tendría que decirlo el pastor Jorge, pero esto es así, ¿no? Si llegas a pasar, sí, dime. Perdón, pastora Lolita. O sea, realmente yo lo puedo decir para la gloria y honra de Dios. Ahora que yo estoy acá con el pastor Jorge, es que yo he encontrado un apoyo, porque antes no lo había tenido. Se me están aclarando muchas dudas, pero no solamente es ver demonios, yo también los he agarrado, yo los he cogido y los he zarandeado. Y también he tenido disputas con brujos, donde yo también los puedo coger y los puedo reprender. Y constantemente yo tengo sueños donde hay personas endemoniadas y yo les hablo en lenguas y no son una lengua normal. No sé, o sea, yo quisiera que me aclaren eso, porque la verdad yo no vivo atormentada. De pronto al principio, cuando empecé el Evangelio, sí, porque no tenía un cierto conocimiento de la palabra. Okay. Pero bueno, sí, son dudas que el Señor va aclarando y uno ya se va acomodando al llamado, digo yo. Pero entonces esto no hace parte del llamado profético. Tú tienes un llamado a la liberación. El llamado a la liberación, pues siempre vas a tener ese tipo de luchas con demonios, con brujos, o sea, todo lo que es, o sea, el enemigo, ¿por qué? Porque hay una unción que Dios ha depositado en ti, ¿no? Entonces, obviamente que cuando hay ese tipo de peleas, el enemigo lo que va a hacer, pues, siempre va a querer detenerte, siempre te va a querer amedrentar, o sea, hay muchas cosas, pero sí hay que, en el consejo que yo te puedo dar es orar por ti, ¿verdad? Para que tus luchas no sean así, ¿no? Tus luchas no sean así tan desgastantes. Para mí son muy desgastantes. Sí, muchísimo. O sea, y no debe de ser así, porque una vez que el enemigo te quita las energías, te desgasta tanto, te va a destruir. Entonces,
Sí se te tiene que orar por ti. Se te tiene que orar por ti. Entonces, vamos a pedirle al pastor Jorge que ore por ti y se te direccione esa unción, ¿no? Yo conozco a muchos hermanitos que el Señor los ha llamado a esa unción de liberación y al principio les pasaba lo mismo que a ti te está pasando. Una vez que se les oró y se direccionó esa unción para que no te estén maltratando los demonios, entonces sus vidas mejoraron. Sus vidas mejoraron porque el enemigo no tiene por qué estar tocando nada más porque sí, ¿no? O sea, estarte dañando a ese punto, ¿no? Desgastándote. Sí, fíjate, te lo podemos decir así, nosotros que ministramos, que estamos ministrando, que estamos apoyando al pastor Jorge en las ministraciones, es agotador porque estamos entrando en un ámbito espiritual muy fuerte, a dimensiones fuertes. Es desgastante. O sea, sí te entiendo, porque nos han atacado los hechiceros, los brujos, nos han visitado aquí en tu casa, a mi casa, y es tremendo, pero siempre hay una protección de parte de Dios. Y no tienen permitido más allá, porque hay una protección divina. Entonces, se te tiene que orar, amada hermana. Sí, pastora. Y en la enseñanza, claro, que en el camino y en la enseñanza, mientras te estés dejando guiar a través de la enseñanza, eso va a ir disminuyendo. Amén. Amén. Dios le bendiga, pastora Lolita. No, ¿de qué? ¿Alguien más, hermanos? ¿O cerramos? ¿Alguien más? Si no, ya cerramos y oramos. ¿Nadie más? Ok. Pastor Jorge, le cedo el lugar. Pues gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a cierre sus ojos, vamos a orar para despedir. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos que nos cubras con tu poderosa sangre, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, honra y alabanza. Te pedimos, Rey, que seas tú, papá, como siempre, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, sembrando la semilla de esta palabra, de esta enseñanza, de esta administración, Señor, para que quede en lo más profundo de nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús, y podamos dar fruto y fruto en abundancia al 30, 60, 101%, Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos fortalezca, Señor, en el nombre de Jesús, a los que vamos a entrar a administración, papá, para la gloria de tu nombre, Señor, que también de la misma manera, Señor, sabemos que tu Santo Espíritu ya está preparando los corazones correctos, Señor, los corazones adecuados, Padre. Te damos toda la gloria, honra y alabanza, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciendo, Señor, toda esta clase para que puedas, Señor, ser de edificación y de bendición a todas las personas, no solamente inscritas, sino para todas esas personas que se están añadiendo y agregando a través de esa plataforma de tu, Señor, en todas las otras naciones, Señor, a quienes tú nos estás permitiendo llegar como lo has prometido y lo has profetizado para la gloria de tu nombre, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a su nombre. Y pues, aleluya. Pues